Sí, estamos realmente conmocionados o sacudidos, alertas, en alerta en todo caso, por este tema de un joven mendocino de Rivadavia, Alejo Arias González, que está detenido en El Salvador, a unos cuantos miles de kilómetros de nuestra tierra, porque se dice estaba en una actividad, en un trabajo que no sabía él que era ilegal. Y de pronto lo detienen a él y a mucha otra gente. Y ahí lo vemos en imágenes, de él hablamos, de Alejo. Y están sus papis acá para contarnos detalles de lo que están viviendo, de lo que saben, de lo que no saben también. Está Mauricio Arias, el papá de Alejo, y Sandra González, la mamá de Alejo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Buen día. ¿Cuántos días hace de esta detención de Alejo allá en El Salvador? Y el día 14 de julio fue detenido. Desde el 14. ¿Ustedes entraron ahí al instante o fue después? No, el domingo siguiente. El domingo siguiente me llama su prima comentándome que, bueno, ellos se enteraron el día siguiente, el día sábado. Sí. Pero bueno, obviamente no nos habían querido comentar porque no sabía cómo decirnos, porque ellos están súper preocupados, asustados de esta situación. Así que bueno, me llamaron a mí ese día, que hablaron conmigo solamente, y después le comenté a mi esposa y bueno, obviamente muy dura la situación. ¿A su prima, o sea, la prima de Alejo, que también está allá? Claro, ella ahora está acá, ya se vino. Pero en ese momento estaba allá. Estaba allá, sí. Ella, su novio y exacto, un primo más. Su pareja y un primo más. Sí, que no lo hemos nombrado porque no le gusta. Exacto. Contémosle a la gente qué estaba haciendo Alejo. Empecemos de cero para entender esta historia. Tenemos un montón de datos nosotros, pero ¿qué estaba haciendo allá él? Y la pregunta que se hace la gente, bueno, ¿por qué lamentablemente termina arrestado, no? Claro, él lo que hacía estaba trabajando justamente en una financiera, ¿sí? Que se llamaba Credit Express. Su actividad diaria era hacer las cobranzas, ¿sí? Casa por casa. Tenía un recorrido de aproximadamente entre 100 y 150 clientes, ¿sí? Que eso le demandaba entre 9 a 10 horas. Bueno, era su trabajo diario de lunes a sábado. Nada más, es lo único que él hacía. Recaudaba el dinero, lo rendía cuando finalizaba el día y se lo entregaba al supervisor y listo, él ya terminaba con su trabajo. ¿Y hacía cuánto tiempo que estaba allí y qué les comentaba él de la actividad? O sea, ¿en algún momento les dijo que él vio algo que no le gustaba, que no le parecía o estaba feliz con ese trabajo? ¿Cómo era el comentario que les hacía? Él viajó el 6 de marzo ya con una propuesta laboral. Es más, el lugar hasta donde hospedarse, y como allá veíamos que todo era tranquilo, la inseguridad, porque desde que está el presidente ha implementado muchas leyes, entonces se vivía tranquilo, le gustaba el lugar. Él estaba cómodo. Sí, él estaba cómodo. No le hacía ruido nada, perdón, no le hacía ruido nada de eso que estaba pasando laboralmente. No, en forma laboral no. Lo que sí nos decían, papis, de vez en cuando nos paran y nos hacen sacar la remera porque el presidente está buscando supuestas maras que hay allá, y a esa gente sí se la está llevando detenida. Maras serían... Pero a nosotros no, dice, como somos argentinos, nos dicen sigan trabajando, no hay problema. ¿Maras qué serían? Maras son como bandas. Exacto. Pandilleros, todo ese tipo de gente de delincuentes. Tengo el dato de que, o sea, el presidente hizo un anuncio en Twitter, hizo un posteo diciendo que los turistas que estaban trabajando de manera ilegal o en estas financieras, que tenían 72 horas para irse del país. Exacto. O sea, que es una alerta. Él ya estaba detenido. Ah, él ya estaba detenido. Exacto, eso fue a 48 horas de que a él lo detiene. ¿Cómo le llega este trabajo a él? Eso los quería preguntar al principio. ¿Cómo le llega este trabajo? ¿Cómo se entera para poder viajar hasta El Salvador? Tengo entendido hasta septiembre iba a estar él. Exacto, ¿verdad? ahora hasta el mes siguiente. ¿Cómo se da este trabajo? A él, bueno, tenemos una familia que vive en San Luis, entonces... la pareja de nuestra sobrina, que es colombiano. Es colombiano. Él tenía un contacto allá en Colombia, en El Salvador, y se fue él a trabajar allá. Como vio que todo era tranquilo, que no vio nada raro, le dijo a su cuñado, tal cual no hemos estado nombrando, y a mi hijo.
¿sí? Le hizo la propuesta, se quieren venir a trabajar, le van a pagar en dólares, calculaban aproximadamente $150 semanales. Dice, les pagan el viaje y el lugar donde hospedarse. Obviamente el viaje después tenían que ellos devolver el dinero ese. Pero bueno, mi hijo ante la situación que estamos pasando, obviamente cada vez se le complicaba más el tema de costearse los estudios. O sea, uno es empleado de comercio, por lo tanto también nos costaba ayudarlo. Y bueno, el trabajo que él tenía, a veces mediodía, él era personal trainer, hace un montón de actividades. Y dijo, me voy. O sea, y como dice, muchos chicos no puedo, hoy, Muchos ¿no? jóvenes. me cuesta, o sea, Exacto. no le alcanzaba ni para solventarse los gastos. Hoy lamentablemente es muy difícil. Y, ¿Ustedes saben si esta financiera, esta Sí. empresa Sí. o supuesta empresa para la que trabajaba Alejo, era de salvadoreños o de gente del extranjero? Porque se dan muchos casos que hay socios de otros países que se afincan en un lugar y crean una empresa. claro, no, colombianos, eran colombianos, sí, Eran nos colombianos. dijeron que eran colombianos. ¿Y tenían diálogo? ¿Cómo era el diálogo con esos jefes? ¿Qué les contaba? Vuelvo al tema porque por ahí hay algo que podamos saber de que él les contaba de esos jefes o de la actividad cuando iba a casa por casa. ¿En qué consistía específicamente la tarea? No, él siempre dijo que todo lo que es el jefe, su familia, su esposa, eran muy distantes con ellos. Poca relación tenían. Es más, en las fotos nunca salían, No se dejaban... no se dejaban ver nunca. Claro, poco pero- dato, digamos. Claro, sí, 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 no, no, era no, muy... Las caras muy- visibles eran ellos. O sea, claro, claro. tal cual. en sí, algún sí, punto sí. los visibles eran ellos. Ahora, y los demás familiares, su prima, Sí, el sí. novio, alcanzan a volverse con este anuncio del presidente. Ellos Claro. pueden salir del país ante este anuncio de váyanse, que Exacto. serán arrestados, y Alejo lamentablemente cae, digamos. Él cae antes. ¿Cómo lo, Ujú. o sea, lo arrestan? Tengo entendido que lo llaman, le hacen como un, o sea, lo hacen ir a un lugar y ahí lo detienen. Tal Exacto. cual. Él estaba llegando porque allá ellos los recibían, digamos, el jefe a un lugar seguro, un condominio. Allá esos barrios privados tienen pileta, tienen seguridad privada y a él lo llaman porque no iba a ningún lado. Él salía de su trabajo que 10 horas más o menos le demandaba. Llegaba, se bañaba, asistía al gimnasio y se acostaba, porque otra cosa no hacía. Sí los fines de semana que se iba a encontrar él con sus primos, que era la familia, porque Ah, Alejo sí, es muy sí, sí. familiero. Entonces lo llaman, venite que vamos a tomar algo acá con los chicos, como para despabilarse un poco. Y ahí en el momento que va llegando ese condominio, ya está la policía y en ese caso ya lo detienen. Le ¿Es una quitan trampa? todas sus Exacto. ¿Le hicieron pertenencias, una trampa, entienden ustedes? pasaporte, DNI. De ahí él no pudo hacer ninguna llamada avisando a sus ¿Está primos. incomunicado desde entonces? Exacto. Está incomunicado. Está Sí, incomunicado. Perdón, con respecto, sí, prácticamente fue hablando mal y pronto, una cama que le hicieron. Porque de ahí aparentemente detuvieron a una persona y bueno, empezaron a sacar todos los contactos que tenían en el teléfono Claro. y empezaron a llamar y a hacer el mismo procedimiento con todos sus compañeros. y ¿Cuántos más están detenidos? junto 40. con él? 40 de esta financiera. 40 de esta financiera. Exacto. ¿Y qué saben de la situación en la cárcel, en donde él está y si ustedes han pensado en viajar? Mira, nosotros sabemos que la cárcel, como salen en los videos, en Instagram, en todas apps que uno ve, son muy estrictos, los tienen bajo un régimen, digamos, prohibido celulares, no realizan juegos, no tienen están privados de naipes, todo. ajedrez, no tienen visitas, porque ni así vayamos nosotros a querer poder verlo, no nos van a dar acceso. ¿Pero lo han considerado ustedes viajar? Si es necesario, sí. Vamos ¿Y a qué buscar. ayuda tienen? Ahora arranquemos ahí, o sea, Eso- la parte de Eso con preguntar, quién en- está, o sea, en el avalado. marco legal, si Claro. el gobierno les da algún ¿Quién lo tipo está ayudando de él allá? protección, digamos. Bueno, justamente cuando dan la noticia esa que se tienen que ir del país, tanto la pareja de mi sobrina como mi sobrino se vienen, Sí. pero ella se queda. Entonces ella alcanza a contratar una abogada, ¿sí? Para que lo defendiera y obviamente proveerlo unas semanas
que allá tienen 2 tiempos, le dicen, que son tiempos de alimentación, almuerzo y cena, nada más. Entonces ella le dejó algo de dinero para que tuviera un extra, un desayuno o algo más. Y un kit de higiene, que bueno, eso va, la ropa, todo lo que incluye Ellos salen con higiene. un ambo blanco, Sí, crocs están todos blancos. vestidos igual, pero eso Como lo estamos tenemos viendo que en pagarlo. pantalla, ¿Mm? Como estamos Como viendo en Exacto, pantalla. exacto. Ese Así es un son video. los Sí, presos eso lo allá. tienen que comprar los familiares, no se lo provee el Estado. ¿Alguien de la Embajada Argentina se Hemos puesta al llamado, lugar, ayudó? hicimos contacto con la Sí, Embajada de El sí. Salvador, ¿Y qué? Embajada y Consulado. Y no, solamente nos dijeron que ellos se pueden hacer cargo de la integridad de él, o sea, que esté bien, que no le falte alimento, nada más, pero la parte legal no pueden hacer nada. Cuando Y la- hablan de claro. eso, ¿significa que lo pueden llegar a ver alguien de la embajada o del consulado? A Sí, ver qué sí, condiciones se ellos encuentran, al tuvieron menos contacto ellos. con él, ellos tuvieron contacto con él. Ujú. Y hoy por hoy el único contacto que tenemos es la abogada, que realmente poco se comunica con nosotros porque a la hora de salir esta sentencia, que fue el día entre el domingo y el lunes, que fue la audiencia, que fue donde el juez dictaminó la prisión preventiva, que podía durar entre 6 meses a 1 año. ¿Sí? A todos los metieron en una misma bolsa, no miraron Claro. Expediente, jerarquías, claro. ni- Caso por Exacto, caso no porque lo fueron uno la viendo. abogada nos pidió, bueno, todo lo que lleva, o sea, el estudio, el certificado de buena conducta, todo Ay, lo pero que ¿no necesitaba. sienten que es poco? O digo, en el sentido de que Claro, si hay o una sea- sentencia, bueno, de 6 a 1 año, ¿qué sería ahora? ¿Esperar? O sea, tengo entendido a lo mejor que lo cambian de cárcel, de lugar, los pueden Él está trasladar en un lugar ahora que se llama El Penalito. y se irían a otro lado, lo De llevarían a otro ahí lado. ellos ya directamente fueron sentenciados por el juez a cárceles, distintos lugares que los van a Sí, ir otra separando. penitenciaría, pero no la más grave, que es donde están las maras. Ahí no lo van a llevar. Donde están las pandillas, exacto. ¿Y ustedes como papás cómo están? Les No, pregunto. desesperados porque no Destrozados. sabemos cómo hacer para llegar allá, no tenemos manera de... O sea, ni económicamente ni legalmente. O sea, obviamente entiendo que hoy por hoy contratar un abogado particular es súper costoso y más si tiene que viajar a El Salvador. Ahora, o ustedes uno como... de allá, pienso, o sea, Claro. está esta abogada, pero ustedes me dicen, no Sí, se que contacta es lo que mucho. pudo, no- sinceramente, lo que pudo pagar mi sobrina allá con los ahorros que Que tenían ella tenía, de se ellos. los dejó a la abogada. Y se tuvo que venir porque pero la persona esta, la abogada, le dice, andate, dice, porque vas a ser arrestado vos también, porque empezaron a hacer una investigación y si se enteraban que ella era pareja del chico este colombiano que estaba Claro, allá peor. trabajando, iba a quedar pegado. ¿Han podido tener así como la letra precisa, digamos, de qué es, de qué se acusa a esta financiera? Asociación ilícita. Claro. Eso es, exacto, eso es la causa principal. Y no se apunta solo a las cabezas, por así decir, de la empresa, de esta financiera, sino que se apunta a todo lo A que todos, trabajaba. porque supuestamente todos son A partícipes todos. de esta estafa. Porque no han dado con el, Aparte con otros el cargos jefe, con también. el... Entendemos más que bien, aunque no estamos en sus zapatos, digamos, pero entendemos la desesperación y la incógnita que tienen de cómo poder ayudar a la distancia o qué hacer. Por eso hemos convocado a un abogado especialista en Derecho Internacional, Pablo de Rosas, a ver qué nos cuenta él, cuál es su mirada y cómo también les puede dar una ayuda a ustedes. Es Pablo de Rosas. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Sergio. Buenos días a la audiencia y a los padres de Mauricio. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por esta comunicación. ¿Qué, en principio, qué opinión tenés de este caso? Y después pasamos a qué pueden hacer Mauricio y Sandra, los papás de Alejo, tan lejos, ¿no?, de la situación. Sí, la verdad que es un caso bastante notorio y preocupante. El problema es que en El Salvador hace casi 1 año y 3 meses que se instauró un régimen de excepción, como si fuera un estado de sitio, para combatir lo que ellos llaman el crimen organizado. Y esto, si bien tenía un fin bastante bueno, para decirlo de esa forma, después fue derivando en ciertas violaciones a los derechos humanos porque el presidente Bukele maneja los 3 poderes del Estado. Ajá. Entonces, a partir de más o menos de principios de este año han empezado algunas denuncias de violaciones a los derechos humanos
de las personas, y las detenciones masivas, como la que creo que ha pasado en este caso, que ya no solamente es un problema de las pandillas que se quiso combatir en El Salvador, sino que ahora se ha involucrado a extranjeros masivamente sin atacar el problema, sino buscar una detención masiva para provocar algún efecto. Por lo que estuve leyendo yo del caso de Mauricio, Sí. el tema es de un delito cometido sobre lavado de dinero, narcotráfico, entonces en algún grado de participación. No creo que él sea el autor directo, pero dentro de la política esta de detenciones masivas existe la Procuraduría o la Fiscalía General de la República, que este es el modo que tienen para mostrarse como una mano dura, como alguien Doctor. están haciendo. Así que es todo violatorio de los tratados que ha firmado El Salvador, todo eso. Pero, Sí, ahora eso lo entendemos, doctor, y entendemos el proceso judicial. Lo que nosotros queremos saber y preguntarle es qué pueden hacer ellos. Ahora, sinceramente, yo me pongo en la piel de los papás y digo, yo quiero ver a mi hijo, quiero que sea una comunicación telefónica y saber que él está bien, más allá de lo judicial y todo ese proceso y el camino. Pero digo, ellos ¿por qué no podrían ir y verlo o poder tener alguna comunicación telefónica? ¿Eso se podría lograr entendiendo la situación? Para este caso y para con cualquier otro, digo. Sí, es obligatorio. El consulado argentino tiene, por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, tiene que ser notificado de la detención de cualquier ciudadano argentino en comisión de un delito en el exterior. El problema de origen que tiene esta situación es que muchos jóvenes o muchas personas viajan de turismo, o sea, entran con visa de turista y no pueden trabajar. Entonces, por ahí cuando trabajan ya tenemos el primer obstáculo. Pero lo mismo, sea la detención que sea porque hubo un choque con lesiones o porque hubo hasta alguna situación más grave, un asesinato, deben dar aviso al consulado. El consulado debe garantizar la integridad de la persona, o sea que no la pueden torturar, por decir eso, no la pueden aislar, sino que lo que pueden hacer es facilitar los medios. Tienen la obligación, el consulado argentino o la embajada argentina en El Salvador, tienen la obligación de garantizar y presionar al gobierno de Ecuador para que les dejen tomar contacto. O sea, tiene que tener un régimen de visita, tiene que tener comunicación. Claro, Pablo, eso no sé si lo han hecho. Claro, déjame que justamente vamos a ver, vamos a consultar acá a los papis de Alejo. Ustedes dijeron haber tomado contacto ya con el consulado. Tal cual, sí. El consulado argentino en El Salvador. Tal cual. ¿Y qué fue exactamente lo que les dijeron? Que ellos en la parte legal no pueden hacer nada. Pero esto que aporta Pablo Rosas, que el consulado puede dar garantías de la integridad Es física. lo único, tal cual, es como te comentaba, sí. Eso sí Solamente lo la integridad física. En nada más, realidad que no les puede- dijeron que podían llevarle solamente elementos de higiene, ¿verdad? Exacto, Exacto. nada más. Claro. Pero estamos incomunicados y ellos no, aparentemente, y no nos han dicho nada de que hayan sido comunicados de que Alejo estaba detenido. ¿Él entra Sandra. con visa de trabajo o visa turística? Porque como dice el doctor, si ahí a lo mejor hay un problema. Pasaporte fuerte. solamente. Pasaporte que le da el permiso para estar 6 meses ahí. Exacto. Ibas a decir algo, Sandra, sí. De turista. Yo Correcto. recibí por mi sobrina, que es la última que se vino, que ella me dijo, yo sin mi primo no me vuelvo, pero al estar ella en peligro se tuvo que volver. Y ella me dijo que, no, mejor dicho, el señor Alejandro Ceras, que es un consulado acá en Buenos Aires, me dijo que habían ido a visitarlo y que aparentemente él estaba bien, que estuvo hablando con él, que se veía preocupado, triste, muy desanimado, pero dentro de la situación lo vio bien. Esa es la única visita que ha hecho el cónsul allá con él. Pablo, dos consultas concretas te hago sobre este tema que estamos hablando, sobre este punto del tema. ¿Tiene el consulado la obligación, digamos, de hacer un seguimiento
del caso de Alejo, puntualmente, de su persona, y lo otro es si el gobierno ofrece, en estos casos, una suerte de defensa legal, digamos, por un abogado a disposición para los que lo soliciten. Hola. Te escuchamos, Pablo, ¿eh? Ay, a ver. ahí Parece estamos Esto con me entrevista parece de re comunicación. importante, que él tenga una defensa como corresponde. Claro, por eso. Porque digo, no puede, Totalmente. estos papás no pueden viajar, No. no están allá, están con toda esta situación. Con una Y letrada un de allá. abogado que Claro. no se sabe bien, o sea, digo, no la Sí. conocen, no pueden charlar con ella, responde cómo y cuándo quiere. O sea, ¿cómo Claro. no va a tener una defensa? Digo, más allá de que después el proceso judicial es proceso sí. judicial y la justicia dictaminará, pero digo, ¿cómo no va a tener una defensa una persona que está en otro país Claro. y fue arrestada? Es el único argentino. Es el único argentino. Es el único Claro. argentino que está en esta situación. Ahí lo tenemos de nuevo en comunicación a Pablo. ¿Escuchaste las preguntas, Pablo? Bueno, ahí les contesto. Sí. Sí, les contesto. Puede ser que, dado el régimen de excepción a las garantías constitucionales, esto que tiene Bukele, que muchos en otros países, inclusive en el nuestro, lo vanaglorian a Bukele, pero no es así. Uno vanagloria el tema de las restricciones a la libertad hasta que le toca a uno, ¿no es cierto? Claro. Tal cual. Entonces, en este caso, el consulado, ustedes tienen que identificar una persona que les dé la comunicación. Si ustedes no pueden comunicarse, primero consíganse el nombre, hablen por teléfono, tengan un mail del consulado o del embajador. Si no es así, por favor, comuníquenle a los medios para que los medios traten de lograr una conexión con la Cancillería Argentina para que se ocupen de los ciudadanos argentinos en el exterior, aunque hayan cometido presuntamente, porque el caso de su hijo es presuntamente cometido un delito y están en un proceso judicial, ellos tienen que velar sobre la integridad y la comunicación. O sea, que no esté aislado en una celda, torturado, porque está procesado, no está condenado. Está procesado, recién Claro. acusado en una detención masiva. Entonces, lo que preguntaba Sergio Gras, sí, el consulado tiene la obligación de darle la información a la familia de cómo se encuentra el detenido. La obligación de la defensa, el consulado puede tratar de recomendarle un abogado particular, pero El Salvador en este estado de situación no creo que les ponga una defensa. Y además en el manejo que tiene de los poderes públicos, no creo que la defensa pública sea muy favorable a los procesados. Va a tratar de que el juicio vaya rápido o tratar de conseguir un acuerdo, todo. Otra cosa que le quería decir es que cada país establece qué decide hacer respecto de los extranjeros cuando cometen delitos. Hay algunos países que los expulsan, que los extraditan. Exacto. En el caso de El Salvador también eso no está suspendido. O sea que todos han decidido que todos los extranjeros que cometen delitos van a cumplir condena eventualmente en Ecuador. Por lo tanto, lo que yo le digo es que en esta instancia, si ustedes no pueden comunicarse por telefónicamente con él, que lo hagan a través del cónsul, que el cónsul va a entrar lo tiene que permitir por las relaciones diplomáticas y por los tratados de derechos humanos que lo dejen ingresar o tomar comunicación con su hijo. ¿Tiene algún valor, algún peso que, por ejemplo, pudiesen viajar Mauricio o Sandra o ambos? Digo, ¿tiene sentido estar ahí presencialmente? ¿Ejerce otro tipo de presión? Pararse en la Si puerta, lo no acuerdan sé, con el cónsul, sí. ¿Perdón? si logran hablar con el cónsul. Tendría que ser acordado con la embajada y la cancillería, Claro. para poderlo viajar. O sea, que la cancillería le garantizara que van a poder, por lo menos, estar. Creo que las relaciones diplomáticas hoy con El Salvador son correctas, o sea, no tenemos ningún impedimento. Entonces yo creo que la primera vía, porque así es el respeto de los tratados internacionales, especialmente lo de las relaciones diplomáticas y consulares, si tenemos relaciones diplomáticas con Ecuador, con El Salvador, debe procurarse una reunión, o si ustedes no pueden viajar, que los mantengan informados acerca del estado de la detención. Bueno, la embajada Respecto a la podría defensa, financiar la- ese viaje, doctor, ¿no? La embajada podría financiarles No, el viaje a no. estos papás. ¿No, No, sucede no. eso? ¿No se da? No. Claro. No, porque, Tiene que no. ser por medios propios.
Doctor, queremos agradecerle No, mucho no, esta no. nota. Pablo, muchísimas gracias por el tiempo, por el contacto. Nos ha aclarado bastante el panorama y es de gran ayuda para ellos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas A gracias. Bueno, nosotros. que pronto lo puedan ver. Gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias por Esa el es la tiempo. desesperación nuestra. Esperar 6 meses a un año a un proceso que para Sí, que no nosotros sabemos en qué va a terminar. porque es interminable. lamentablemente- Es ¿Tienen temor? interminable. Pedíamos Sí, sí, sí. sí. que de última lo deportaran en estos meses, antes de los 6 meses, porque es algo que él es inocente. Él fue detenido y lo único que hacía era cobranza, ir casa por casa. Sabemos que por mucha gente que él cobraba, que decían, no puede ser Alejo, porque es una persona, para mí es un niño, que es muy empático, tranquilo, agradable, sociable. Entonces, no es una persona para estar detenida en estas condiciones. ¿Piensan por allí hacer una colecta, algo para que la gente los ayude a poder viajar? ¿Les gustaría? ¿Tienen en mente eso Sí, o no? nos gustaría realmente, nos gustaría viajar. Como te decía, uno no tiene los medios, pero todavía no se nos cruzó por la cabeza porque directamente nos dijo allá la abogada que no íbamos a poder tener ningún tipo de contacto con él. O sea, que iba a ser innecesario, o sea, que íbamos a ir y En íbamos vano. a gastar el dinero en vano porque no íbamos a tener ningún tipo de acceso a mi Claro. hijo. Y les digo, no importa, le digo, voy, llevo un cartel, me pongo enfrente, dice, no, ni se le ocurra, dice, Claro, porque lo van a meter preso a usted también, Claro. dice. Yo apuntaría así con letra fuerte, A la ¿no? Lo que embajada. ha dicho Pablo Rosas es que el consulado. consulado tiene que actuar, tiene la obligación de actuar, y que no tiene sentido que ustedes viajen, hagan toda una movida para viajar si no hay una previa de comunicación con el cónsul. Sí, que para poder realmente tenga organizar sentido el algo y viaje. llegar y poder verlo. Exacto. Sí, por lo menos Y- hasta que salga. Y apuntaría que todo es vía Cancillería, ¿no? Y lo que Pablo Rosas decía recién, como abogado especialista en Derecho Internacional, ustedes apuntar todo, todos los datos, todo correo, tener el contacto todo el tiempo a mano de toda la gente a la que van comunicando, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Eso sí, lo tenemos Lo están haciendo. desde Rivadavia, que somos, radios locales, nos Sí, han sí, llamado, estamos- entrevistas, tratándonos de ayudar. Sí, de mover, Claro. de mover. Pero- De difundir lo más que se pueda difundirlo. para llegar y que, a ver, que alguien también que tenga un peso importante nos ayude. Ya sea también a través del gobierno, Sí, la parte políticamente jurídica, ahora. político, pero bueno, el tema es llegar y traerlo de vuelta, que eso es lo único que nos interesa. Lo queremos traer de vuelta lo más pronto posible. Decían, único argentino que está ahí entre los Único Es el argentino. único argentino. El resto Es son todos de Salvador, colombianos, de países. salvadoreños, de Guatemala también, y entre ellos hay hombres y mujeres. Y algo no menos importante que se me estaba pasando, que bueno, a la hora de la audiencia, ¿sí? Cuando el juez sentenció a estos muchachos, que son 40, tanto hombres como mujeres, nadie, o sea, él preguntó al juez, dice, ¿tiene alguien que se quiera defender o quiera decir algo? Y todos se quedaron callados. Algo que sorprendió mucho y nos comentaba la abogada. Y digo, había una persona ahí que era un supervisor, que lo teníamos ahí muy mirado, creo que era colombiano, que parece que es alguien pesado en ese rubro, entonces parece Como- que hay una amenaza ahí entre todos. Por eso nadie habló, nadie se defendió. Nadie se defendió. Entonces es el miedo nuestro que no sabemos qué Le puede bajaron pasar. una orden previa de que nadie tenía que hablar. ¿Qué hay detrás de Exacto. todo esto? Porque Claro, ellos estaban claro. todos en el penalito que es donde están, Sí. estaban todos juntos. No es que estaban celda por celda. Entonces pensamos que han sido amenazados. Sí, la celda nos comentaba que son 30 personas, son celdas grandes donde tienen un colchón, duermen en el piso y nada más, no tienen cero comodidad ellos. Pensamos que han sido amenazados. Si hablan a tu familia, tu mamá, Ah, bueno. alguien, entonces los chicos se han tenido que quedar callados forzosamente. Claro. Pero la abogada nuestra, que, bueno, es privada, porque es el único caso que llevaba era el de él, le hemos enviado partidas de nacimiento, certificados de escuela, excelente alumno en su secundaria, ayudante terapéutico, todos los cursos que ha hecho
Claro. con Sí, para excelente justificar resultado. de- Pero a no ver, pudo que es una buena presentar persona, nada. que Claro, no ha ido referencias por de algo. buena conducta, digamos, y Exacto. de integridad. O sea, Nada. no tenía en su cabeza Se entiende. salirse de su línea, de sus valores. De sus No valores. sabíamos, Se entiende. ni él sabía a dónde iba, sino Sandra no lo Mauricio, hubiéramos dejado viajar. bueno, los acompañamos, ¿sí? En este tema. Téngannos como canal de comunicación seguro Bueno, para poder muchas gracias. pasarnos novedades y estaremos atentos a todo lo que se vaya dando con el tiempo. Ojalá pronto encuentren la solución y el regreso de Alejo a la familia, ¿sí? Gracias, Bueno, gracias a muchas ustedes. gracias. Gracias por la Gracias visita y el invitación. testimonio. por habernos invitado. A Gracias, ustedes, muy bien. a ustedes, muchísimas gracias. Vamos a seguir rezando. Claro que sí. Ahora.